Muy bien, lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, Julio Guzmán. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Mayra. Buenas noches. ¿Cómo va a replantear el Partido Morado esta última etapa para poder remontar, y si sienten, me imagino que todavía la confianza de poder remontar su posición en las preferencias electorales de acuerdo a la última fotografía del momento? La estrategia del Partido Morado es tener un voto informado, un voto responsable, y por lo tanto lo que le estamos diciendo a la población, sobre todo a los indecisos, que son el 37% todavía, que lo que el Perú necesita es una propuesta seria. Necesita un partido de verdad, organizado, con un buen plan de gobierno, con buenos equipos técnicos, con un economista que dirige el país porque la situación económica es crítica y muy compleja. Y ese mensaje yo creo, Mávila, que está calando. Yo que estoy en las calles todo el tiempo, la gente nos dice: el tema económico, el empleo, eso es lo más importante. Por eso invitábamos al exministro Milton Bonges. Él habló de la importancia de las inversiones. ¿Cómo se maneja eso, por ejemplo, en el plan de gobierno? ¿O qué tiene el plan de gobierno del Partido Morado para que uno diga, ok, ellos sí saben responder a la pregunta del cómo, que era lo que nos mencionaba el exministro? Todos hacen ofertas, todos dicen, voy a vacunar a todo el mundo, voy a crear colegios, voy a poner carreteras. Es muy fácil hablar, pero ¿cómo se concreta y se materializa esa oferta? Primero, tener claro que acá tenemos dos tipos de políticas. Una es cómo generamos empleo inmediato y el otro cómo generamos empleo sostenible a través de las inversiones, que es diferente. Las inversiones, tanto públicas como privadas, van a generar empleo en el primer año y en el segundo año. Pero la gente no puede esperar un año. Tenemos que crear empleo ahora. En el corto plazo. Y para eso hay que ser creativo y sacar de donde se pueda para poder financiarlo. Entonces el partido tiene propuestas como, por ejemplo, el monitoreo del COVID desde tu casa. Vamos a contratar a 10.000 personas, jóvenes, madres, abuelos. ¿Desde el Estado? Claro, desde su casa, ellos con un celular y con una base de datos que el gobierno les va a dar, van a hacer un seguimiento a millones de peruanos, preguntándoles: ¿te has infectado? ¿Cuántas veces? ¿Qué síntomas tienes? ¿Cuáles son las secuelas? Y así hacemos un monitoreo de la pandemia como la ciencia pide. El MINSA, el Ministerio de Salud, no se da abasto para eso. Entonces, un programa es contratar a 10.000 personas inmediatamente, pagarles un sueldo y además que sirvan a la nación. Otro es la vacunación. Las enfermeras y los enfermeros no se dan abasto. Y vamos a trabajar en 1.600 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las facultades afines, les vamos a pagar un sueldo para que además nos ayuden a vacunar. Otro programa es Mi Colegio Seguro, que no requiere presupuesto adicional, que es: necesitamos adaptar todos los colegios a nivel nacional, Mávila, para el componente presencial. Es decir, las carpetas tienen que ser adaptadas, los baños también. Eso significa contratar de inmediato a carpinteros, electricistas, gasfiteros, personal de limpieza, hoy. Entonces, esas propuestas son creativas, no requieren un esfuerzo fiscal demasiado grande y generan empleo inmediatamente. Pero lo que ha dicho Milton Bonges es cierto. Se requiere además desencarpetar y echar a andar proyectos que están ahí, listos para su ejecución, pensando sobre todo en el trabajo seguro y de largo plazo, ¿no? Eso está considerado en el plan de gobierno del Partido Morado. Lo primero es generación de empleo y lo segundo es lo que usted menciona. Lo que se comenta acá ya son los proyectos que ya están listos, con todos los expedientes técnicos, pero otra cosa muy interesante son los proyectos paralizados. Si uno se va en todo el país, hay cientos de hospitales, puentes, colegios, que no se han terminado de construir por corrupción o por incompetencia técnica. Esos proyectos no los vamos a dejar ahí. Necesitamos recuperarlos para que generen empleo y también productividad. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a meter todos en un paquete y con un decreto de urgencia les vamos a dar trámites simplificados. Y así revivimos una serie de obras que la gente ya daba por muertas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los hospitales. En varias provincias en las que estamos nosotros, a las que vamos, hay hospitales que están a medio construir y la gente ve y dice: no puedo creer cómo la gente se está muriendo literalmente y tengamos un hospital a medio construir de hace 10 años. Entonces, ese tipo de cosas nos va a permitir también reactivar la economía, además de los proyectos que se han mencionado, esos que están listos. También vamos a hacer uso de este mecanismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos, en donde en un convenio Estado-Estado, gobierno-gobierno, así es, se puedan construir este tipo de obras. Pero vamos a cambiarlo con un elemento. Vamos a pedir que en ese convenio un porcentaje mínimo sea de contratación de empresas estrictamente peruanas, para que eso genere además más empleo. De acuerdo. La posición del Partido Morado es una posición de centro, y si es así, ¿cómo se define este centro que, de acuerdo a analistas, pareciera desdibujado? La elección parece estar polarizada.
opciones de izquierda, opciones de derecha, de los dos extremos. La posición del Partido Morado siempre ha sido la defensa del centro, pero el centro parece no está resultando ser atractivo. Yo creo que no está resultando ser atractivo porque la gente no tiene cabeza para pensar en las elecciones. Y también lo veo en las calles, pero también en las encuestas. 75% de los peruanos no están pensando en las elecciones. Y eso nos hace saber, o nos dice, de que conforme se llegue al 11 de abril, va a haber mayor atención. Por eso el centro tiene que emerger. ¿Y con qué mensaje? Pero ¿por qué tendrían que haberle no prestado atención al Partido Morado y sí, por ejemplo, haberle prestado atención a quienes han repuntado, ¿no? El señor Lescano, el señor López Aliaga, han subido en su intención de voto. ¿Por qué? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Por los cantos de sirena. Cuando las personas estamos con las emociones a flor de piel por la pandemia, entonces ese tipo de propuestas que no tienen sentido, pero que nos soplan al oído, entonces comienzan a calar. Pero conforme llegue el día de las elecciones, yo estoy convencido que los peruanos van a comenzar a pensar mejor. El centro tiene que emerger por varias razones, pero voy a comentarle una. Si uno suma los votos de los extremos, tanto de derecha como de izquierda, suman 20%. Eso significa que el 80% de peruanos que estamos en el centro y pensamos que este está loco y este rechiflado, no podemos dejar ser capturados por decisiones de ellos. Ellos son las minorías, nosotros somos la mayoría y no podemos permitir tener un gobierno que desestabilice nuevamente, que haya crisis. Si gana la extrema derecha, el Perú va a estar en crisis, va a haber una polarización tremenda. Si gana la izquierda, también. ¿Y por qué no con el centro? Por eso, vamos a ir con el centro. ¿Qué es el centro? El Partido Morado, un centro con contenido, un centro con partido, con organización, con un plan de gobierno considerado el mejor, con buenos candidatos a Congreso. ¿Considerado el mejor? Considerado el mejor de acuerdo a los indicadores de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible al 2030. Y eso, tenemos una bancada. Yo prometí hace un año, Mávila, que íbamos a tener una bancada seria y responsable. Ha pasado un año y eso es exactamente lo que tenemos. Prometí algo y lo cumplí. Y es lo mismo que vamos a hacer en el gobierno. Lo que le estoy comentando, lo estamos prometiendo y lo vamos a cumplir. Muchos prometen. El señor Lescano tiene una trayectoria de prometer y nunca cumplir. Es un estafador de las emociones de la gente. Se está aprovechando la desesperación de la gente hablando realmente tonterías. Diciendo como que va a conseguir la vacuna del COVID para solucionar el problema de los peruanos cuando la fórmula del COVID es propiedad intelectual. Le está diciendo a los peruanos que el COVID se cura con sal y con yonque. Está diciendo que va a crear 5 millones de empleos. Diciendo que va a comprar un satélite de comunicaciones que cuesta 2.200 millones de soles en una situación fiscal en la que el país no puede comprar ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que me sorprende la falta de seriedad. El señor Lescano ha reconocido públicamente hace 2 días que no tiene plan de gobierno. Eso es una falta de respeto a los peruanos. Y no podemos permitir tener un gobierno que ante una crisis tan dramática y tan profunda, venga un señor que no tiene idea de lo que se está enfrentando y ponga en juego nuestras vidas y nuestro futuro y la educación de nuestros hijos. De alguna manera le está diciendo a la gente que se está inclinando por la opción del Lescano, que no saben entender la explicación que usted da ahora, es decir, que no terminan de entender que son cantos de sirena. Por esa ¿No razón, se puede hacer algún tipo de autocrítica también y el efecto que podría tener, por ejemplo, esta sensación que hay de que el señor Sagasti puede tener buenas intenciones, pero que no termina de ser de lo más eficiente en el control de la pandemia? Hay varias variables y es bien importante reconocer también los errores, Mávila, del partido y también esta vinculación, esta percepción con el gobierno de transición. El gobierno de transición ha hecho algunas cosas bien, a otras cosas no tan bien, pero lo que sí es cierto, Mávila, es que este gobierno ha dado estabilidad. Y lo que el Partido Morado ofrece al Perú es paz y trabajo. Los peruanos lo que quieren es un poco de calma. En los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, sin contar el cierre del Congreso, las vacancias, las censuras a ministros. Los peruanos estamos hartos de estar en terremotos continuos. El Partido Morado ofrece a los peruanos paz. Y esa paz la vamos a obtener con un partido de centro, que esté bien organizado. Uno de los problemas que se ve venir es repetir la fotografía en el Parlamento del año, bueno, no porque no habrá una mayoría tan grande como la fujimorista, de acuerdo a los indicadores que manejamos hasta el momento, pero les va a enfrentar a quienes lleguen al Congreso un reto tremendo, que va a ser poder ponerse de acuerdo y ser tolerante para
tender puentes y darle gobernabilidad a la presidencia de la República. Permitir esto y no entrar nuevamente en este conflicto ejecutivo versus legislativo. Desde ese punto de vista, ¿es el Partido Morado un partido convocante cuando hoy por hoy está diciendo que hay posiciones extremas que van a radicalizar? ¿Es consciente de que aun cuando mejorara su carrera a la presidencia, tampoco tendría una bancada mayoritaria en el Parlamento, como la tuvo, creo yo, en un hecho inusual o en una elección inusual la señora Fujimori en el 2016, con 73 parlamentarios, ¿no? Es cierto, es una situación compleja, pero las decisiones en la vida lamentablemente no se toman entre lo malo y lo ideal, sino en lo que uno tiene a disposición. Y lo que tenemos a disposición acá son escenarios, primero de polarización, como ya lo he mencionado, si es que esos señores ganan, pero también de una bancada fujimorista igual a la del Congreso que tuvimos con el señor PPK. ¿Por qué? Porque si entran congresistas de la señora Keiko Fujimori, del señor De Soto y del señor López, lo que vamos a tener es una nueva bancada fujimorista mayoritaria en el Congreso. ¿Eso queremos los peruanos? No. Entonces, por eso es importante que el Partido Morado... ¿Está diciendo que Hernando De Soto y López Aliaga son de alguna manera vertientes del fujimorismo? Pero por supuesto, el señor De Soto, al señor De Soto le encanta abrazar a las dictaduras y no defender la democracia. ¿A alguien le queda duda de eso? El señor De Soto dice que es un candidato serio, pero sin embargo su plan de gobierno ha sido calificado como uno de los peores y cuando le preguntan dice, no, yo lo he publicado en la revista The Economist. Y al día siguiente sale el representante de The Economist en el Perú diciendo que eso no es cierto. Dice que es el intermediario de los transportistas y los transportistas hoy día lo han negado. Entonces el señor De Soto, la verdad es que sorprende porque no tiene tanta seriedad como él decía y segundo, que es más fujimorista, que eso lo tenemos bastante claro. Entonces los peruanos tenemos que tener las cosas claras y el Partido Morado tiene dos objetivos en lo que queda de las elecciones. Uno, propuestas como las que hemos conversado, aterrizadas, claras, decir cómo y cómo lo vamos a financiar y por el otro lado denunciar y explicarle a los peruanos qué escenarios políticos tenemos si es que elegimos a estas opciones. Ese es el gran peligro, la ingobernabilidad, porque si la gente quiere salir adelante y los hijos quieren ir al colegio, necesitamos estabilidad política y si votamos por estas opciones no vamos a tener tranquilidad, no vamos a tener paz. Solo un partido bien organizado, por más fragmentación que haya en el próximo Congreso, si uno tiene un partido bien organizado que está en el Ejecutivo, con operadores políticos, con plan de gobierno, con equipos técnicos, los golpes de los costados van a doler, pero van a doler menos que si vamos a la pausa. Si es que tenemos un gobierno débil. Vamos a ir a la pausa y continuamos conversando con Julio Guzmán, que está aquí en los estudios de Canal N. Muy bien, continuamos conversando con Julio Guzmán del Partido Morado. Yo le decía que era importante el tema de la autocrítica y, por supuesto, además que va a ser sin duda e innegable que el papel que desempeña el presidente Sagasti tenga un peso, una influencia en lo que al final decida la gente. Y le hablaba de la gobernabilidad en el Congreso también. ¿Son conscientes ustedes de que aspiran a lograr alcanzar la valla, pasar la valla, tener representantes en el Congreso con una bancada que pueda hacer con la eventualidad de que usted no salga presidente? ¿Cómo se comportará la bancada del Partido Morado? En primer lugar, nosotros seguimos con la esperanza que vamos a pasar a la segunda vuelta y lo decimos porque estamos haciendo un trabajo muy serio y porque estamos convencidos que las elecciones se van a definir en los últimos 2 días. Mávila, yo he revisado los datos, el equipo ha revisado los datos de las últimas elecciones presidenciales y en las 3 últimas, los que estaban en los primeros lugares no ganaron. De hecho, el actual alcalde de Lima, 3 semanas y media antes de las elecciones, estaba en 7º, 8º lugar, según las encuestas. Por lo tanto, lo que el Partido Morado tiene que hacer es promover un voto informado, un voto responsable, alertar a la población sobre todo lo que está en juego y darles nuestras propuestas. Y yo mantengo la esperanza que todo puede cambiar. Usted ha dicho que el Perú tiene la tasa de vacunación más alta, ¿es cierto? Después de Chile sí. Pareciera que es un dato impreciso, de acuerdo a algunos estudios efectuados.
parece que esto no es tanto así. Como parte de su respuesta, usted hizo un comentario positivo acerca de la gestión del presidente Sagasti y agregó: hoy día tenemos 360.000 peruanos vacunados contra el COVID-19 con las tasas de vacunación más altas. Luego de revisar la data de vacunación a nivel mundial y consultar con especialistas, la red que estoy citando, que es la red Amayuya, concluye que esta afirmación es engañosa. Las declaraciones completas del aspirante, en fin, ¿no?, de la siguiente transcripción. ¿Cómo solucionar ese problema? El problema pasa por hacer 5 ajustes diferentes, y lo que nosotros hemos explicado, que vamos a poder llegar al resultado al 31 de diciembre de este año. ¿Cuáles son esos ajustes? Que vamos a utilizar 1.600 puntos de vacunación con los centros de salud que ya existen, pero que no tienen equipos y no tienen personal. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del personal? Vamos a llamar, como ya he mencionado, a los jóvenes universitarios para que nos ayuden en la vacunación. Pero lo otro fundamental es la estrategia de comunicación. 40% de peruanos aún no creen en la vacuna, y eso es un problema de salud pública. Y la comisión de científicos. El presidente no puede tomar decisiones si no tiene una comisión de científicos que lo asesore permanentemente, no solo sobre la vacunación, sino sobre las nuevas variantes que están llegando. ¿No hubiera sido mejor apoyar a Sagasti, no desvincularlo de la relación con el Partido Morado? Era una ventaja tenerlo y hacer un gobierno exitoso, así sea de transición. El problema está en que solo un gobierno de transición independiente es el que iba a garantizar elecciones transparentes, por ejemplo. Un gobierno de transición no es un gobierno democráticamente elegido y por lo tanto tiene que gobernar para todos los peruanos. El que el Partido Morado estuviera involucrado iba a causar problemas para el Perú. Fue una decisión muy difícil. ¿Habían riesgos políticos? Por supuesto que lo sabían. ¿Y esto significa un deslinde con los errores que eventualmente pueda cometer el gobierno? Por supuesto, como lo hemos dicho. Yo he sido muy claro. ¿Qué errores ha cometido Sagasti? Para comenzar, el presidente Sagasti es el que ha convocado al gabinete y ha organizado el gabinete. Y ahí tenemos los resultados, buenos o no tan buenos. Julio Guzmán organizó la bancada, dirigió la bancada, trabajó junto con ellos y ahora vemos los resultados. ¿Qué elecciones le parecen desafortunadas en el gabinete? Varias. Primero, la falta de comunicación. A mí me parece que el gobierno desprecia la comunicación y eso es un error. Es tan importante hacer como comunicar a la gente qué es lo que estás haciendo. Ese es un error. Lo segundo es el empleo. Yo ya le mando estas señales de humo al presidente. Le digo, aquí están las 10 alternativas que el Partido Morado da para que sean ahora. Y hasta ahorita no me hacen caso. ¿Me causa frustración? Sí, me causa frustración. Pero estamos hablando de quién iba a ser su vicepresidente. ¿Sí? ¿Se equivocó al elegirlo? Definitivamente no, porque el que iba a ser presidente soy yo. El señor Sagasti, como vicepresidente, iba a ocupar cargos en el gobierno muy, muy importantes. Pero a ver, el presidente viaja, el presidente tiene reuniones, para algo existe un vicepresidente. Hemos visto el rol de los vicepresidentes que han tenido finalmente que asumir y tomar también decisiones, se han vuelto más visibles. Y el solo hecho de reclutar a una persona para que comparta la plancha presidencial supone que hay un filtro y una confianza en eso. Absoluta. La confianza en el presidente Sagasti, no solo por su honestidad, por su preparación, por el tipo de persona que es absoluta. Pero una cosa es ser presidente de la República y otra cosa muy diferente es ser un líder llevando a cabo programas del Estado de distinta índole. El día de hoy lo que necesitamos es firmeza, es tomar decisiones, es comunicar a la gente. Está diciendo que el señor Sagasti podría haber sido un buen vicepresidente, pero no es un buen presidente. Me parece que como presidente hay algunos espacios de mejora y no es la primera vez que lo digo. Y además es algo que nosotros inclusive hemos conversado en persona. Y un tema es el comunicacional. El presidente Sagasti no utiliza la comunicación como un arma importante. Y eso es en este momento fundamental porque la gente está muy sensible. Tiene las emociones... ¿Hubiera preferido como líder del Partido Morado que este reto de llevar adelante un gobierno de emergencia, un gobierno transitorio, recayera en otra fuerza política? Lamentablemente no había otra opción. No se pudo pensar en otro escenario porque la única persona que podía ser presidente de transición tenía que ser de la bancada morada, porque fue la única bancada que en colectivo se opuso a la vacancia. Pero también teníamos a la señora Saltiesteban, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero esa opción fue denegada. El Congreso se opuso a esa opción. Pero le pregunto no sobre lo que pasó, sino lo que usted hubiese preferido. Hubiese preferido que en el consenso al que se llega en el Congreso hubiera resultado esta situación encargada a otra fuerza política, claro, y no al Partido Morado. Lo ideal hubiese sido que en realidad la mesa directiva hubiera sido de consenso y donde los integrantes hubieran representado realmente a aquellas personas que se opusieron al golpe y que representan a varios partidos. Lamentablemente la situación no se dio para eso
Y regreso a lo que comenté. En la vida uno no toma decisiones sobre lo ideal y lo malo, sino sobre lo que tiene sobre la mesa. Y lo que teníamos sobre la mesa es eso. Lo que yo sí puedo decirle es que en el momento en el cual yo llamé a un medio de comunicación, a RPP, para mencionar la posibilidad que el señor Sagasti fuera presidente, nosotros no teníamos idea de cuál iba a ser el impacto electoral. No sabíamos la ley electoral, si es que eso iba a hacer que nos excluyan o no. Tampoco, obviamente, estábamos al tanto del riesgo político que eso significaba para la campaña. Sin embargo, tomamos una decisión porque creímos que era lo correcto, porque nos pareció que ante esa crisis política alguien tenía que poner el pecho y el Partido Morado era el que más credibilidad y autoridad tenía para poder hacer eso. Lamentablemente, estamos acostumbrados a políticos que hacen cálculos. El Partido Morado tiene políticos que no hacen cálculos y que toman decisiones arriesgadas, pero porque es lo mejor para el Perú. Y si hay un pasivo... ¿La bancada es la que elige al señor Sagasti? No. ¿O usted le hace el pedido? Fue mi persona fui yo, quien pensó en el señor Sagasti como el próximo presidente para proponerlo, obviamente, y para que el Congreso decidiera, porque finalmente el señor Sagasti es el presidente votado o elegido por la mayoría congresista. La mayoría de ellos golpistas. Entonces, y en ese momento... Pero a ver, le dio el reto, pero lo dejó solo luego, ¿no? Yo no diría solo, sino fue un acuerdo. Al día siguiente, cuando él juramentó como presidente, nos reunimos 3 horas en su casa, muy temprano. Y le comenté que lo mejor para todos los peruanos era mantener absoluta independencia para garantizar ciertas cosas, como por ejemplo las elecciones generales. Y su respuesta fue inmediata. Y me dijo, Julio, tienes toda la razón y pienso lo mismo. Me dio la mano y me dijo, nos vemos en julio del próximo año. Y así ha sido. Y así ha sido. No lo he vuelto a ver. Hemos cumplido nuestra palabra. ¿Y eso ha significado pasivos para nosotros? Sí, ha significado pasivos. Hay que reconocerlo. ¿Que estamos arrepentidos de haberlo hecho? No, porque era lo correcto en ese momento. Yo estoy seguro, Mávila, que miles de peruanos hubieran muerto, más peruanos hubieran muerto, si el señor Merino fuera presidente el día de hoy. Si el señor Merino fuera presidente el día de hoy, no tuviéramos una sola vacuna, por el simple hecho que la comunidad internacional no reconocía su gobierno. Hoy día no tendríamos 500.000 de peruanos vacunados. Hoy día las redes sociales están llenas de anuncios. Mi abuelito se vacunó, con una felicidad de tener a sus padres, a sus abuelos ya vacunados. Ahora, eso el gobierno es un gran logro. Se defiende y señala que ya habían algunos preacuerdos y conversaciones avanzadas, ¿no? Que lo que faltaba era, digamos, que se había colocado la pelota frente al arco simplemente para patearla. En realidad el presidente Sagasti dice lo contrario. En una entrevista en Caretas, él dice que cuando llegó no había nada, así literalmente. Y en 2 meses consiguió asegurar 48 millones de vacunas y al día de hoy, como repito, hay 500.000 de peruanos vacunados. Pero todavía no están los contratos, ¿no? Ojo. Los contratos de las 48 millones, no. Él lo que tiene es un acuerdo y un compromiso. Correcto, pero ese compromiso, no la firma de los contratos. Claro, pero ese compromiso es un compromiso formal y además con laboratorios internacionales. No es, digamos, cualquier agente en general. Entonces, sí tenemos que reconocer eso. Y otra cosa que sí hay que reconocer del gobierno de transición es la estabilidad. Ha traído un poco de calma a la gente, al margen de los problemas que se han presentado y que yo mismo he mencionado en esta entrevista. Pero sí hay que reconocer primero que el presidente Sagasti es una persona limpia, es una persona honesta, es una persona preparada y es una persona que el día de hoy ha logrado, como repito, que los peruanos tengamos esperanza en que todos podamos ser vacunados por los esfuerzos que se están haciendo. Complicada la situación, pero me imagino que ustedes confían en remontarla, ¿no? Eso es, se va a quedar solo con una vicepresidenta, eventualmente. Que es además una extraordinaria persona. Flor Pablo. Si no gana la presidencia, ¿qué hará Julio Guzmán? No me pongo en ese escenario porque soy de las personas que queman etapas. No voy a pensar en el futuro hasta que estemos en primera y en segunda vuelta y de ahí veremos. Hay 2 opciones, que sea presidente, con lo cual vamos a tener realmente un futuro de paz y de trabajo, y la otra que no lo sea, y ahí veremos. Y entonces recién nos dirá ahí hará. Recién comenzaremos a pensar. ¿Será un buen perdedor si pierde? Como siempre en mi vida,
¿Saludará al ganador? Como siempre en mi vida, porque desde niño he tenido que tomar... ¿Apoyará al gobierno, sea este de extrema derecha o de extrema izquierda, en aras de la gobernabilidad? ¿Podemos tener ese compromiso de su bancada? El Partido Morado no hace eso. Lo que el Partido Morado hace es todo lo que sea bueno para el Perú, de donde venga, de cualquier partido, lo apoyamos. Y todo lo que consideramos malo, no lo apoyamos. No decimos, vamos a hacer un partido de oposición. Uno dice, ¿qué? Pero si el gobierno que ha sido elegido ni siquiera se ha pronunciado y tú ya dices que eres de oposición, o sea, eso es una locura. El Partido Morado lo que hace es, todas las iniciativas legislativas que hacen sentido, así vengan de cualquier partido, la apoyamos. Y todo aquello que no, nos oponemos. Muy bien, le agradezco su presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias, Mabel. Gracias por la invitación. Gracias.